Matemáticas en la educación básica. Las matemáticas son un conjunto de conceptos, métodos y técnicas mediante los cuales es posible analizar fenómenos y situaciones en contextos diversos, interpretar y procesar información, tanto cuantitativa como cualitativa, identificar patrones y regularidades, así como plantear y resolver problemas. En la educación básica existen 3 propósitos generales, que son los siguientes: concebir las matemáticas como una construcción social en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. 2. Adquirir actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas, es decir, desarrollar confianza en sus propias capacidades y perseverancia al enfrentarse a problemas, disposición para el trabajo colaborativo y autónomo, curiosidad e interés por emprender procesos de búsqueda en la resolución de problemas. 3. Desarrollar habilidades que les permitan plantear y resolver problemas usando herramientas matemáticas, tomar decisiones y enfrentar situaciones no rutinarias. En la educación preescolar, el propósito es que el niño use su razonamiento matemático en diversas situaciones que impliquen el conteo y los primeros números, el comprender las relaciones que tienen los datos de un problema y el usar sus propios procedimientos para resolverlo, el razonar y conocer o reconocer atributos para poder comparar y medir la longitud de objetos y las capacidades de algunos recipientes, al igual que el orden temporal de diferentes sucesos y ubicar objetos en el espacio. En la educación primaria, el propósito es que el niño utilice de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito, pero con números naturales y fraccionarios, al igual que decimales, el que identifique y simbolice algunos conjuntos de cantidades para saber calcular faltantes y porcentajes en diversos contextos, usar e interpretar algunas orientaciones de espacio para ubicar lugares y comunicar los trayectos para llegar a ellos, conocer y usar las propiedades básicas de algunos triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares, círculos y prismas, calcular y estimar el perímetro y área de triángulos y cuadriláteros y expresarlas con diferentes tipos de unidades, buscar, organizar, analizar e interpretar datos con un propósito específico para luego comunicar la información que resulte de este proceso, el reconocer experimentos aleatorios de alguna idea intuitiva de un espacio muestral. En la educación secundaria, el propósito es que el niño utilice de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito, pero ahora de operaciones con números enteros, fraccionarios y decimales tanto positivos como negativos, el que perfeccione las técnicas para calcular los porcentajes, el que resuelva problemas que impliquen el uso de ecuaciones hasta de segundo grado, el modelar las diferentes situaciones para definir patrones mediante algunas expresiones algebraicas, el que razone el uso de propiedades de algunos triángulos, cuadriláteros y polígonos. Asimismo, el análisis de casos particulares como para calcular perímetros, áreas y volúmenes de diferentes figuras y cuerpos y que justifique la fórmula que utilizó para calcularlos. Que exprese e interprete algunas medidas de distintos tipos de unidad, como por ejemplo las herramientas que utiliza para realizar o resolver el teorema de Pitágoras, las semejanzas y razones trigonométricas para estimar y calcular longitudes. Elegir la forma de organización que va a presentar de una forma más adecuada alguna información matemática. Conocer las medidas de tendencia central, es decir, cómo las va a aplicar en el análisis de datos y la resolución de problemas. El calcular
la probabilidad clásica y frecuencial de algunos eventos simples en experimentos aleatorios. Su enfoque pedagógico es la resolución de problemas. Por medio de este aprenden los contenidos matemáticos y fomentar el gusto con actitudes positivas hacia el estudio. Pero es muy importante la autenticidad del contexto que se tiene para la resolución de problemas para que se conviertan en una práctica más allá de una clase simple de matemáticas. Es importante resaltar que la resolución de problemas se hace a lo largo de la educación básica, aplicando contenidos y métodos pertinentes en cada nivel escolar y transitando planteamientos sencillos a problemas cada vez más complejos. Algunas de las actividades que se usan o herramientas tecnológicas para promover en los estudiantes la exploración de algunas ideas y conceptos matemáticos, al igual que el análisis de algunos fenómenos y situaciones problemáticas, son las hojas de cálculo, los manipuladores simbólicos y los graficadores. Estos se usan ya más en lo que es el nivel de secundaria. Para poder realizar estos propósitos en la educación básica es muy importante el papel del docente, pues él es el que selecciona y adecua los problemas que se le podrán dar a conocer o proporcionar a los estudiantes. Es quien organiza el trabajo en el aula, promueve la reflexión sobre algunas hipótesis a través de preguntas y contraejemplos, y los impulsa a los alumnos a buscar nuevas explicaciones o nuevos procedimientos. Este campo formativo se conforma por 3 ejes temáticos y 12 temas. En sus ejes temáticos podemos encontrar el primero, que es número, álgebra y variación. En este eje son contenidos básicos de aritmética, de álgebra y de situaciones de variación. Y entre los temas que se encuentran son los siguientes: número, adición y sustracción, multiplicación y división, proporcionalidad, ecuaciones, funciones, patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes. El siguiente eje es forma, espacio y medida. En este se incluyen los aprendizajes relacionados con el espacio, las formas geométricas y la medición. Y entre sus temas podemos encontrar que está ubicación espacial, figuras y cuerpos geométricos, magnitudes y medidas. Y por último está el eje de análisis de datos. Este tiene el propósito de proporcionar a los estudiantes conocimientos y que desarrollen habilidades propias del pensamiento estadístico y probabilístico. Y tiene 4 ideas fundamentales: la importancia de los datos, el uso de las distribuciones y sus representaciones, el uso de medidas, el estudio de la probabilidad. Las orientaciones didácticas propuestas en el plan y programa de estudios es que los alumnos piensen, comenten o discutan de acuerdo a su interés y aprendizaje, al igual que el maestro revalore su trabajo docente. Para alcanzar todos estos planteamientos es necesario seguir trabajando para lograr las siguientes metas. La primera de ellas es comprender la situación implicada en un problema. Esto quiere decir que el docente tiene que darle la oportunidad al niño para que pueda comprender algunos datos o informaciones que se nos presentan o se le presentan en los problemas a resolver, para que pueda resolverlo de manera efectiva, ya que puesto a veces el no comprender estas informaciones o estos datos, el niño no logra una resolución de problemas. La siguiente es plantear rutas de solución. Es importante mencionar que el que hace la propuesta de la guía o el camino o la estrategia que se debe de seguir para la solución es el alumno, y el docente solo es un guía para motivar
la expresión o el diálogo entre ellos para dar sus ideas, llegar a acuerdos o desacuerdos, pero siempre de manera libre y respetuosa para que lleguen a desarrollar la habilidad de la resolución de problemas. El siguiente es el trabajo en equipo. El docente es el encargado de llevar a los niños para una resolución de problemas en equipo, como el que se dé una retroalimentación sobre algunas expresiones de las ideas o de algunas hipótesis y que los niños lleguen a un acuerdo y con este puedan llegar a la resolución de problemas en conjunto o de manera colaborativa. El manejo adecuado del tiempo. Es importante que el docente le dé el tiempo necesario para que el niño pueda realizar sus hipótesis, sus estrategias o, ver o analizar su resolución de problemas de manera favorable, puesto que muchos docentes, por querer terminar o abarcar más contenidos, reducen el tiempo y esto no permite que el niño lleve a cabo las diversas estrategias que tiene en mente. Diversificar el tipo de problemas. Pues aquí el docente es muy importante que dentro de su planeación o dentro de su actividad él haga las adecuaciones necesarias para apoyar a los niños que no tienen la facilidad que otros tienen para problemas con más complejidad y así poderlos ayudar y poder tener un aprendizaje significativo en los niños. Y por último, compartir experiencia con otros profesores. Quiere decir que el docente y sus colegas deben de compartir experiencias exitosas y no exitosas que pueden ayudar a que ellos tengan algunas estrategias para implementar o modificar dentro de su aula y así permitir que el niño llegue a la resolución de problemas. Sugerencias de evaluación. Nos menciona que la evaluación es muy importante porque tiene un enfoque formativo donde se centra en los procesos de aprendizaje y da seguimiento al progreso de los alumnos. Es muy importante que dentro de la evaluación se establezcan líneas de progreso que definan el punto inicial y la meta a la que queremos aspirar para el desempeño de los alumnos. Es decir, el que inicialmente el niño resuelve problemas con ayuda de alguien. Ese es el punto inicial y la meta que nosotros nos proponemos o aspiramos es que el niño llegue a solucionar estos problemas, pero de forma autónoma, ya sin ayuda de alguien. También, al igual que la justificación pragmática, sería el punto inicial al uso de propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño al inicial o de manera inicial, cuando se le pregunta cómo es que llegó a la solución, el niño no sabe dar una explicación o justificar su explicación, pero ya cuando usa las propiedades ya puede decir por qué tomó esa decisión, por qué lo hizo de esa manera y qué método o qué estrategia utilizó para poder llegar a la resolución de problemas. La siguiente es de los procedimientos informales a los procedimientos expertos. ¿Qué quiere decir? Que todos los niños tienen procedimientos matemáticos informales, que esto lo aprenden en casa o en el contexto donde se desenvuelven, pero dentro del aula les cuesta trabajo llevar este procedimiento formal, que es cuando ya lo hace de manera sistemática. Entonces, eso es lo que nosotros aspiramos cuando el niño está en un momento inicial con los procedimientos informales. Nos dice que la evaluación formativa es una herramienta muy importante porque nos da la oportunidad de que los niños se vuelvan aprendices activos y podemos estarlos revalorando continuamente y nos proporciona una información muy importante para el docente para que le permita mejorar su labor docente y realice las adecuaciones necesarias para llegar al logro de los aprendizajes.